El rendimiento que obtuvo Goldman Sachs en este segundo trimestre del año 2020 es el mejor que ha tenido en 10 años. Superó por mucho las expectativas que tenían los analistas y alcanzó su segundo mejor lugar en cuanto a ingresos trimestrales en toda su historia. Sus ganancias se incrementaron en un 93% comparado con el mismo periodo del año anterior. Un resultado de 2.420 millones de dólares. Pero ¿saben qué? Se salvó gracias al trading. Es muy curioso que en el peor trimestre de hace más de 80 años, Goldman Sachs tiene un resultado que casi duplica los del mismo trimestre del año anterior. Todo esto tiene su explicación, friend, y te la voy a contar a continuación. Estamos hablando de uno de los grupos más importantes del planeta en lo que se refiere a la banca de valores e inversión. Cuentan con aproximadamente 38.300 empleados en todo el mundo. Goldman se posiciona como el número 47 en el ranking de empresas públicas más grandes del mundo según la revista Forbes. En 2019 cerró con 33.300 millones de dólares en ingresos totales y nada más y nada menos que 7.900 millones de dólares en ganancia. Franklin, Grant and Jackson. Su valor de mercado para ese entonces estuvo alrededor de los 63.400 millones de dólares, mientras hoy está cercana a los 74.000 millones. Hablamos de una empresa que tiene aproximadamente 150 años de gestión y estoy seguro que poco conoces. Se funda en el año 1869 por Marcus Goldman en Nueva York, con su sede ubicada en Manhattan, número 200 de la calle West Street. 27 años después, la empresa fue invitada a formar parte del New York Stock Exchange y ya era reconocida como una de las primeras en emitir letras de cambio no garantizadas. Con los años, la firma se fue convirtiendo asesora y gestora de las finanzas de familias ricas, de gobiernos e incluso de compañías muy grandes e importantes. Muy pronto se expandió a muchísimas ciudades del mundo, como por ejemplo Toronto, Tokio, París y Ciudad de México. Para que lo tengas mucho más claro, una empresa como Goldman tiene varias divisiones, como por ejemplo, primero la administración de activos, donde ofrece obviamente la administración de fondos comunes, de inversiones alternativas, de planeación de servicios, asesoría financiera, por ejemplo a clientes que tienen mucho dinero, enfocándose en la preservación y crecimiento en sus activos. Por otro lado, las inversiones en mercados globales, donde se manejan las inversiones principales al comercio a gran escala. Estamos hablando de trading de acciones y de bonos. Hablamos obviamente de cifras billonarias en dólares. Y por último, la banca corporativa, donde ofrece a nivel mundial asesoría financiera a los clientes, tanto como el sector privado como el sector público. Y también proporciona, obviamente, financiamiento a clientes corporativos. Nuestro compromiso con la estrategia descrita a inicios de años para los inversores solo se refuerza con la turbulencia que hemos vivido en lo que va del año. Estas fueron las palabras textuales que expresó David Solomon, el actual CEO de la firma, el pasado 15 de julio en un comunicado. Goldman logró un histórico repunte del mercado, aprovechando la bonanza que la Reserva Federal le dio a las mesas de Wall Street como parte del estímulo. Por eso superaron las expectativas de los analistas sobre los ingresos de trading de bonos y acciones con aproximadamente 2.500 millones de dólares. Es impactante, en comparación con el año pasado se registró más del doble de los ingresos en el mismo periodo. Goldman Sachs logró nuevas tarifas récord de recaudación mientras brindaba el apoyo a compañías que necesitaban efectivo para sobrevivir esta crisis mundial. Recordemos que la economía se tuvo que detener a manera alarmante en el mundo a partir de marzo debido a todo el tema de la pandemia y a la orden de permanecer en casa que hicieron tambalear a varios mercados e industrias. Toda esta emergencia hizo que las compañías compitieran por fuentes de financiamiento, impulsando la demanda de los servicios comerciales de la banca. Sin embargo, la unidad de renta variable, es decir, de trading de Goldman Sachs, tuvo el mejor rendimiento entre los últimos 11 años de la empresa, mientras que se registró 4.240 millones de dólares en ingreso comercial de renta fija, un aumento del doble, el más grande de casi una década. Hablamos de una ganancia por acción de 6.26 dólares, lo que los analistas quedaron muy pesimistas luego que habían estimado un 3.95 dólares por acción. Y es que incluso en los ingresos totales estuvieron casi un 40% por encima. Gracias a esta gestión, el valor de las acciones de la empresa aumentó a principios de semana más o menos en 220 dólares. Significa un 13%. Un dato interesante, 3/4 partes de sus ingresos entonces vinieron de su división de trading y de fondos de inversión. Goldman Sachs y JP Morgan son un ejemplo perfecto cómo con su división de trading pueden compensar los malos resultados que pueden haber obtenido por la banca tradicional.
tan afectadas por obviamente la salud de la economía y del desempleo de las empresas. Es todo lo opuesto lo que pasa a un banco como por ejemplo Wells Fargo, tan tradicional y que se ve mucho más afectado por este tipo de crisis, incluso mucho más expuesto al colapso económico. Por lo que les acabo de decir, el resultado pudo ser mejor, pues los honorarios por consultorías corporativas, por ejemplo, cayeron en un 11%, lo que representa aproximadamente en 686 millones de dólares. Por otro lado, aprovechando esta liquidez y dadas las condiciones de su cartera de crédito, apartaron mucho dinero solo para procedimientos regulatorios y de litigio, sumando alrededor de 1.000 millones de dólares. Bueno, recordemos que estamos en medio de una crisis que ha golpeado fuertemente a la mayoría de los sectores y la banca debe crear un fondo de reserva para poder estar preparada ante posibles problemas de riesgo de crédito. Aunque la firma, recuerden que no ha resuelto todavía el escándalo por corrupción de 1MDB, donde se vieron vinculados por la participación de algunos de sus ejecutivos. También se enfrentan a la presión de la Reserva Federal con sus test de estrés, que generalmente se hace anualmente para la banca, en donde determinan cuánto capital se necesita para cumplir con reservas y requisitos de seguridad. Bueno, la empresa confía plenamente en que podrá superar las pruebas y que probablemente bata nuevos récords mientras continúe el año. Bueno, viendo cómo le fue en los últimos trimestres, de verdad que esto es muy posible. La conclusión es increíble. Lo que pasa en las crisis, y lo he dicho muchísimas veces, empobrece a muchísimas personas, pero también enriquece a los que la saben aprovechar y que ven en toda esta crisis una oportunidad. Así que nuevamente Goldman Sachs se salva por el trading. Fue un buen caso de cómo la industria bursátil se puede beneficiar fuertemente de una crisis. Déjame acá abajo del video tu opinión sobre este interesante caso de Goldman Sachs. Y te recuerdo mis redes sociales donde aparezco como @DaniPerezTrader. Me puedes conseguir en Instagram, en YouTube y en Twitter. Bueno, Frank, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video donde con seguridad te voy a compartir contenido de altísimo valor.